Hola, ¿qué tal? Shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados. Pero antes queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, entonces suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que usted pueda ser una de las primeras personas en recibir nuestros estudios. Y si desea compartir, comparta nuestros estudios con todas las personas que usted desee. Bien, amados, como ya hemos dicho, vamos a hablar acerca de la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19 al 20 dice la palabra de la siguiente manera: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 también dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De manera que conforme a estos dos textos bíblicos vamos a estar hablando y enseñando respecto a quién se refiere a la Biblia cuando dice que Yeshua fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Vamos a ver en qué tiempo o a cuáles espíritus fue a los que Yeshua fue y predicó. ¿Sería al infierno o aquí en la tierra? Ya lo veremos a continuación durante el transcurso de este estudio. Si los muertos nada saben, ¿por qué entonces el apóstol Pedro nos dice que Cristo predicó a los espíritus de los antediluvianos en su primera carta capítulo 3 versículo 19 al 20? La enseñanza de la Biblia es muy clara y terminante respecto a la naturaleza del hombre durante la muerte. Los muertos nada saben, enseña la palabra. Eclesiastés 9:5 dice que en el mismo día de la muerte perecen sus pensamientos. En Salmo 146, versículo 4 dice que no alabarán los muertos al Eterno, ni cuantos desciendan al sepulcro, en Salmo 115:17. Sería absurdo entonces pensar que Yeshua predicara a los muertos que se encontraran en un estado de inconsciencia. Analizando el texto, encontraremos la respuesta. En 1 de Pedro 3:18 se nos dice que después de morir Yeshua para nuestra salvación, fue vivificado en espíritu. ¿A qué espíritu vivificador se puede referir el apóstol Pedro? En Romanos 8:11 encontramos la respuesta. Dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Por esto queda claro que Pedro se refería al Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Sigue diciendo en el versículo 19, en aquel, o sea, en la persona del Espíritu Santo, dice, también en aquel fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quién fue el instrumento del Espíritu Santo para predicar a los antediluvianos? Obviamente Noé, pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. Él fue el que predicó el mensaje de salvación durante 120 años y fue guiado para ello, como todos los profetas del Eterno que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué dice espíritus encarcelados? Sin duda se refería a los antediluvianos encarcelados en sus pecados. Los creyentes de aquellos tiempos solían referirse al pecador como a un ser encarcelado. Yeshua dijo, la verdad os hará libre, Juan 8:32. Rab Shaul afirmó lo siguiente, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, mas ahora habéis sido liberados del pecado, según Romanos 6:18 y 22.
De manera que aquí el apóstol Pedro está usando una expresión apostólica común al referirse a los pecadores como encarcelados por el pecado. ¿Por qué dice entonces espíritus y no personas? La palabra neuma, que se traduce como aliento o soplo de vida, también en algunas ocasiones se la usa para referirse a personas. Rav Shaul se refirió a su persona como mi espíritu, según 1 Corintios capítulo 16, versículo 18, y a la persona de Timoteo como tu espíritu, según 2 Timoteo 4:22. Por lo tanto, nada tiene de particular que un apóstol hable de los espíritus al referirse a personas. Nótese además que el apóstol Pedro recuerda que esa prédica guiada por el Espíritu Santo se realizó cuando una vez esperaba la paciencia de Hashem en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 1 de Pedro 3:20. Pues no podría ser cuando ya no tenía ningún objetivo predicar el evangelio, cuando ya todos estaban perdidos, y más si supuestamente estaban encarcelados en el infierno, como muchos así lo entienden. Alguien podría pensar que queremos forzar una explicación, pero no es así. Lo único que hacemos es no contradecir la doctrina de las Escrituras sobre la naturaleza del hombre en la muerte. De lo contrario, además de esa contradicción resultante de la mala comprensión de estos textos, nos encontraríamos con que tendríamos que aceptar el dogma del purgatorio, que tampoco es bíblico, pero sí hubiera sido razonable, de acuerdo con el dogma, el predicar a los espíritus. En el infierno no correspondería tal prédica, pues allí, según la misma doctrina bíblica y no bíblica, están los que ya no tienen salvación ni oportunidad. Y además tendríamos que explicar la parcialidad de Yeshua al hacer acepción de personas, dado que en esa supuesta visita a los muertos solamente atendió a los antediluvianos y no a los demás. La respuesta que ofrecemos concuerda con todas las enseñanzas bíblicas, lo cual es importante porque en las Escrituras no hay contradicción. También concuerda con expresiones apostólicas utilizadas en aquel tiempo y no nos obliga a aceptar un dogma totalmente antibíblico como lo es el del purgatorio. De manera que cuando la Biblia dice y enseña que Yeshua fue a los infiernos a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, es una mala traducción de las versiones de la Biblia. Realmente lo que dice allí, específicamente hablando acerca del apóstol Pedro, es que el espíritu de Yeshua predicó a través de Noé a los espíritus que en el tiempo de Noé estaban encarcelados. Esos espíritus encarcelados, como ya acabamos de decir, se les llamaba así a las personas, a los pecadores, a los que no obedecían a la Torá del Eterno. Por lo tanto, se consideraba que el espíritu estaba encarcelado dentro de la persona. Así es que gracias por su tiempo. Deseamos que este corto estudio haya sido de bendición para usted. Y le recordamos que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like y active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios tan pronto los estemos publicando. El propósito del Eterno es que todos lleguemos al conocimiento correcto de su palabra y que a través de su palabra todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Yeshua. Así que gracias por su tiempo, que el Eterno le guarde y le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.